El arte pop es un movimiento artístico que se desarrolla en Inglaterra en 1950 para posteriormente desarrollarse también en Estados Unidos en el año 1960. Surge en contraposición al expresionismo abstracto, que se da en Estados Unidos en 1946. Recordemos que es una época en donde se están desarrollando las vanguardias del siglo XX, del 1900, en donde estos distintos movimientos artísticos, estos distintos ismos, lo que intentan es romper con un arte que es más académico, más proporcionado, más medible, o que se asemeja, dicho en otras palabras, más a la realidad, a cómo uno ve las cosas realmente. Las vanguardias lo que hacen es empezar a dejar un poco más el sentir en pos de la obra y empezar a revalorizar un poco lo que tiene que ver con el contenido, con el detrás de esa imagen visual. Volviendo un poco, dijimos que el arte pop reacciona contra el expresionismo abstracto. El expresionismo abstracto toma a artistas como lo son, por ejemplo, Jackson Pollock, que es un artista que trabaja mucho con la técnica del dripping, de la mancha, del salpicado. Tiene que ver con chorrear pintura con pinceles o incluso utensilios como varillas de madera, y esto da como resultado una pincelada más marcada, una gestualidad propia del artista, cuando en el arte académico justamente lo que sucedía era que la pincelada se disimulaba. ¿Por qué? Porque se intentaba trabajar un nivel de realismo. En las vanguardias, el tema de la pincelada es algo que se va a trabajar bastante, ya que tiene que ver un poco más con la sensibilidad del artista, con la intencionalidad de que aparezca ese gesto a la hora de hacer, en este caso, una pintura. Esta obra que tenemos en pantalla se llama Ritmo de Otoño. Otro de los artistas representativos del expresionismo abstracto es William de Kooning, que nos presenta esta obra que se llama Mujer 1 de 1952, donde también podemos percibir esta pincelada más marcada y este gesto, este recorrido de la pincelada por parte del artista que nos permite imaginar cómo fue realizada esta obra, a diferencia de las obras académicas en donde justamente se intenta disimular esta técnica. Richard Hamilton, un británico artista visual, va a desarrollar un collage que se va a llamar ¿Qué es lo que hace de los hogares de hoy en día tan diferentes, tan divertidos?, del año 1956. En este collage nosotros a primera impresión podemos ver que se trata de una composición figurativa, pero antes de ahondar un poquito en lo que tiene que ver con lo que es el tratamiento o la intencionalidad detrás de esta obra, quisiera establecer algunas diferencias entre lo que es el expresionismo abstracto y lo que es el arte pop. Como primera distinción podemos establecer que una obra de expresionismo abstracto justamente tiende a una composición que es abstracta, es decir, que carece de realismo, de realidad, de cualquier elemento que me remita a mi entorno. El arte pop trabaja a partir de la figuración, con lo cual aparecen elementos, figuras que yo puedo reconocer a mi alrededor. Otra segunda distinción que podemos hacer es que en el expresionismo abstracto predomina más lo emocional por esta intencionalidad en la pincelada, por ejemplo, mientras que en el arte pop va a primar más lo intelectual, porque vamos a ver que el trasfondo del arte pop tiene que ver con un movimiento que funciona como denuncia a una sociedad de consumo. Otra de las diferencias y últimas para mencionar en este momento puede ser la espontaneidad con la cual trabaja el expresionismo abstracto, porque lógicamente si vemos el tipo de pincelada que se trabaja, podemos pensar en un tipo de arte que es más bien impulsivo, donde la espontaneidad lo es todo. El arte pop, en esta obra o en muchas otras, podemos ver que
tiene detrás una estrategia compositiva. Hay una organización de las formas, de las figuras y del fondo en pos de la realización de una obra de arte. Tenemos, para seguir analizando un poquitito más los orígenes del arte pop, esta obra que es de Eduardo Paolozzi, que fue un escocés de padres italianos que generó este collage que se llama Yo era el juguete de un hombre rico, en donde podemos ver que introduce imágenes de publicidades que tienen que ver con una cuestión de denunciar el consumo masivo. Trabaja con un sentido más comercial para hablar de una cuestión que tiene que ver más con lo popular, que en un ratito vamos a desarrollar y ampliar un poquito más. Algunos críticos del arte piensan que la terminología arte pop viene por esta obra, por el detalle que tiene la pistola que dispara justamente la palabra pop. Hay otras teorías al respecto de lo que tiene que ver con el nombre de este movimiento artístico, pero esta es una de ellas, por ser una de las primeras obras, por ser una de las pioneras cuando el movimiento artístico estaba tomando impulso. La obra de Richard Hamilton ataca directamente la sociedad de consumo. Ataca también, denuncia, dicho en otras palabras, el culto al cuerpo, el erotismo, la publicidad, la tecnología doméstica, que son elementos que intentan disimular una sociedad que él considera vacía de contenido, ya que elogia, en definitiva, lo superficial y la apariencia. Para darnos cuenta de todos estos elementos, podemos ver no solo la estética de los cuerpos que aparecen del hombre y de la mujer, sino también los distintos elementos que están asociados a la tecnología, como el televisor, el magnetófono y el póster del cómic, que también va a ser un elemento que se va a empezar a introducir dentro de lo que tiene que ver el arte pop. Trabajar la imagen de las historietas. Así también podemos ver en algún sector de la obra alguna publicidad, como habíamos visto anteriormente con el artista Eduardo Paolozzi. David Hockney, un artista de Inglaterra, introduce el colorido y la técnica pictórica en el desarrollo del arte pop. Vamos a ver cómo en sus obras comienza a aplanar las superficies y los colores, al volverse planos, hacen que desaparezca la mano del artista. Es decir, esta cuestión que tiene que ver más con la gestualidad, que por ejemplo era propia del expresionismo abstracto. Esta idea de aplanar el color tiene que ver con reproducir una mecánica en alusión a un siglo XX que está plagado de tecnología. En sus obras vemos la síntesis del color y de los planos. Lógicamente, estamos hablando de los comienzos del arte pop. Esto es algo que se va a ir moldeando cada vez más hasta sintetizar muchísimo más la imagen, que si bien parte de la figuración se va a ver más simplificada en su tratamiento. Andy Warhol es uno de los artistas más representativos de este estilo, de esta corriente de vanguardia. Andy Warhol utilizaba fotografías de prensa contemporáneas y las repetía múltiples veces. Lo que hacía era descontextualizar el objeto o la figura para trasladarla al dominio del arte. Las latas de Campbell's son unas de las imágenes más icónicas del artista, en donde lleva la calidad de arte un objeto que resulta ser de consumo masivo. De nuevo, trabajando como denuncia de una sociedad que no valora el contenido de la obra de arte, sino más bien la apariencia. Andy Warhol trabajaba mucho con la técnica de la serigrafía, que es una técnica de impresión. Trabajaba mucho con imágenes icónicas, con estrellas de cine
o personajes populares, siendo que las obras de Marilyn Monroe son de las más conocidas de este artista, en donde podemos ver que de a poco empieza a resaltar ciertas partes con algunos toques de color. Muchas de estas obras son serializadas, es decir, se desarrollan en serie. La técnica de la serigrafía permite multiplicar muchas veces una misma imagen, ya que es una técnica que es similar al grabado, una técnica de impresión. Hizo también muchísimos retratos, como por ejemplo el de Mick Jagger, y muchas de sus obras han sido manipuladas en la actualidad y se han tomado elementos característicos del arte pop, como lo son la paleta de color y esta idea de multiplicar varias veces la misma imagen, que es algo muy particular de este artista. Roy Lichtenstein realizaba ampliaciones de las viñetas de cómics. Es el artista que va a introducir la historieta, la tira cómica, a las artes visuales, puntualmente al estilo del arte pop. Él tomaba las viñetas de los cómics, así como también personajes animados. Esta obra, Wham!, es una de las más representativas de este movimiento artístico, porque no solo introduce la imagen del cómic, sino que también forman parte de las obras las onomatopeyas, así como también los globos de diálogo. Toman la misma técnica, la idea del punto, la utilización de los colores primarios y brillantes, tratamiento de figura y fondo, incorporación del texto de globos de diálogo como parte de la obra. Son figuras en donde se trabaja muchísimo con la línea de contorno, que es algo tan característico de las tiras cómicas. Y la idea del punto tiene que ver justamente con la idea de la impresión del papel de la revista, de la historieta. Toma la imagen tal cual, lo único que hace es ampliarla y trabajarla con los elementos que son tan característicos de este movimiento artístico, donde podemos ver que la paleta de color es más saturada, que la imagen se simplifica mucho más. La palabra pop, habíamos dicho anteriormente que, según los críticos de arte, según una parte de los críticos, venía de esta obra, de este collage que era de Eduardo Paolozzi, en donde aparecía concretamente la palabra pop. Otros de los historiadores del arte sostienen que pop justamente viene de popular, de pueblo, de masa, de algo que cuenta con la aceptación general. Podemos mencionar algunas características de todos aquellos aspectos importantes que estuvimos mencionando. En definitiva, el arte pop lo que hace es una crítica a la sociedad de consumo. Refleja, por medio de sus obras, una sociedad en la que abundan las publicidades y expone la importancia que le da la sociedad al producto, a la marca, siendo que importa mucho más el envase que el contenido. Y esto es trasladado a la obra de arte. En paralelo, podemos interpretarlo como aquella obra que se juzga por su estética y no tanto por el mensaje que desea transmitir. Es como si el exterior para esta sociedad de consumo garantizara mucho más que el interior. Es por ello que los artistas terminan por iconizar lo que se considera arte, como las latas de Campbell's o personajes representativos o populares de la época. La mercadotecnia, los medios publicitarios marcan la década de los 50 y los souvenirs, lo quiche,
las historietas, las novelas, la literatura de ciencia ficción, la televisión son fuertes influencias para estas composiciones de este estilo pictórico. La imagen de la mujer es algo que se fue trabajando bastante, ya que se cuestionaba cómo era mostrada por ser llevada prácticamente a un objeto de consumo y también revalorizando un poco su rol en distintos aspectos de la sociedad. Compositivamente es importante destacar que se trata de trabajos que parten de la figuración, la abstracción se deja de lado por completo, se parte de la realidad, pero no se habla de un tratamiento realista, porque se ve una imagen que está más sintetizada, más simplificada. La línea de contorno es algo muy característico de este estilo pictórico y el punto muchas veces aparece en alusión a la historieta, a las impresiones de las hojas de las tiras cómicas. La saturación del color, el color brillante, puro, es algo muy importante para distinguir las obras que pertenecen a este periodo. Hay un tratamiento que es de figura-fondo, la obra se trabaja completa, sea en un sentido vertical, horizontal, un formato cuadrado, rectangular, la obra se trabaja en su totalidad. Incluye muchas veces, en pos de revalorizar la imagen de la historieta, onomatopeyas o globos de diálogo. Y más propio de Andy Warhol aparece esta repitencia de la imagen sucesivas veces. Los colores se aplican planos, no hay una sugerencia del volumen y las temáticas tienen que ver justamente con todo aquello que me remita al consumismo.